Pero bueno, Dios mueve, ¿cierto?, el conocimiento, y ojalá que los que hayan escuchado, hermanos, los 5 puntos del calvinismo, en donde Dios nos da una fortaleza, hermano, una seguridad a la verdad, una riqueza en lo cual nosotros nos podemos aplicar mucho en eso, a tener paz en eso, porque ahí está toda la enseñanza sistemática, por decirlo, todos los recursos que necesitamos para tener la seguridad de la salvación. Espero que lo hayan disfrutado, amados hermanos, y nuestro día vamos a mandar ese estudio para que lo pueda tener en su... Amén. Ahora vamos a ver algunas cosas, así como hablamos de seguridad, amados hermanos, y que todo lo hizo el Señor por nosotros. Pero hay una cosa que a nosotros Dios nos demanda, que es arrepentimiento. ¿A cuánto le gusta el arrepentimiento? Todos deberíamos desear arrepentimiento, ser igual que Jesús, tener, hermano, la justicia de Dios, los mandamientos de Dios, debe ser en nosotros un deleite, ¿cierto? Ojalá el mundo fuera así, como todo obediente a los mandamientos del Señor. No existirían cárceles, no existirían, hermanos, policías, no existirían, hermanos, hospitales, porque muchas enfermedades son por causa del pecado, ¿cierto? La delincuencia, ¿cierto?, también por la desobediencia, tantas cosas, hermanos, que la verdad quisiéramos nosotros que el reino se instaurara acá, pero Dios dijo que el reino no es este, sino, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a ver cosas sobre el arrepentimiento. Por Daniel Stigman. Dice que crecí en una familia que iba a la iglesia, por lo cual estoy agradecido, pero si la memoria no me falla, lo que escuchaba a menudo desde el púlpito era solo un evangelio a medias. Sí, escuchaba mucho sobre creer en Jesús, pero poco sobre el pecado, el arrepentimiento y la justicia de Dios. Y dice que no creo que esté solo en él, ¿cierto? ¿A cuánto le interesa que oigamos santidad, arrepentimiento de parte del Señor, ¿cierto? Lo necesitamos, hermano. Esa advertencia que nos da bíblicamente, para que no hagamos nosotros lo que a nosotros se nos ocurra, ¿cierto? Sino que caminemos conforme a lo que Dios, o lo que Dios es. Dios es Dios santo, como cantábamos, amados hermanos, y la santidad de Dios eso es algo muy especial. Cualquiera que diga santo, o lo dijera, en la santidad que corresponde, yo creo que todos caeríamos al suelo, porque la hermosura de Dios, la santidad es una hermosura, hermanos, que nosotros no podemos, hermanos, hasta que cuando estemos con Él, hermanos, vamos a ser nosotros glorificados para poder presenciar directamente con la santidad de Jesucristo. Ahora, hace poco, dice, tuve la oportunidad de hablar a unos 100 jóvenes en una escuela cristiana de nuestra región. Empecé formulando la pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? Después de esperar un rato, solo un alumno se animó a responder. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero de ese pequeño ejercicio quedó claro que la mayoría de los estudiantes no han oído hablar mucho de arrepentimiento. Pocos afirmarían que la enseñanza sobre la doctrina de arrepentimiento está ausente en nuestras iglesias y organizaciones cristianas. Pero si queremos que se produzca un avivamiento y una renovación en nuestras iglesias hoy, eso será procedido por una enseñanza clara y sólida sobre esta doctrina fundamental. Si queremos que se produzca un avivamiento y una renovación en nuestras iglesias hoy,
eso será seguido por una enseñanza clara y sólida del arrepentimiento. Gloria al Señor. Es lo que Dios nos entrega de alguna manera, hermano, algo especial. No quiere decir, hermano, que, porque a todos obviamente nos falta arrepentimiento, ¿cierto? Pero vamos todos para allá. Nosotros estamos, como lo decía antes, estamos rodeados por una gracia del Señor. No es que yo tengo que estar preparado, comentaba yo con un joven, no es que tengo que estar preparado hoy día para irme con el Señor, porque nunca vamos a estar preparados, nunca vamos a estar bien 100%, nunca vamos a conseguir la perfección. Como hablábamos del Apocalipsis y todas esas cosas ¿cierto? Que a veces tomamos nosotros, que ahora sí que viene el Señor, mira, se levantó el presidente Trump, no, ese, y andamos, ¿cierto? Cada cosa que pasa es el fin del mundo. La venida del Señor obviamente que es inminente, hermano. Él vendrá algún día. Como puede ser hoy, que yo me voy cortado hoy día y listo. Me puede pasar cualquier cosa. Cristo vino por mí, ¿cierto? Sino que a veces le ponemos miedo, terror a las iglesias, que cambien, porque la venida del Señor viene. A la verdad, nadie está listo para irse con el Señor. Estamos listos, por decirlo, creyendo que Jesús es mi Salvador. En eso estamos listos, ¿cierto? En tener nosotros la identidad de ser hijos de Dios, hermanos. Estamos en un estado de bendición con el Señor. Eso todo lo creemos. Ahora vamos a ver algunas cosas que debemos saber sobre el arrepentimiento. Por ejemplo, Jesús predicó arrepentimiento. Mateo 4:17. Si bien me lo podéis ubicar. Entonces, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Dice, arrepiéntame, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, los 4 evangelios nos muestran que Jesús predicó sobre numerosos temas. Pero ante todo Jesús predicó un mensaje de arrepentimiento. Los apóstoles también predicaron arrepentimiento. Jesús dijo, vamos a Lucas 24, 46, 47, en donde dice, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los apóstoles hicieron caso de estas palabras, empezando por Pedro en el día de Pentecostés, como pasó en Hechos 2:38. Todos conocemos ese versículo, ¿cierto? Ese texto bíblico, en donde Pedro empezó a comenzar a predicar el evangelio arrepentimiento. Si Jesús predicó, ¿qué dice? Pero le dijo arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si Jesús predicó el arrepentimiento y los apóstoles predicaban el arrepentimiento, entonces no hace falta decir que la iglesia de todos los tiempos debe predicar el arrepentimiento. Es parte para que se remueva, digamos, muchas veces de calvinista, a veces pasamos a hipercalvinista, que todo es happy, ¿cierto? Y lo demás ya no necesitamos arrepentirnos si Dios ya hizo todo por nosotros. Es fácil caer en eso. Ahora, segundo, el arrepentimiento es un mandato. Mientras el apóstol Pablo predicaba en Atenas, dijo, si vamos a Hechos 17, 30, 31, hay un énfasis ahí.
Por tanto, y habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio del nombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Un énfasis añadido, si me equivoco, en Hechos 17, 30 y 31. Amén. Entonces, no, en otras palabras, el arrepentimiento no es opcional. En 2 Corintios 5:10, ahí nos dice que Dios pedirá cuenta a cada uno por sus palabras y sus obras. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿cierto? Es como para estar delante de Dios, hermanos, vamos a dar cuenta delante de nuestro Dios. Y según nuestras obras, hermano, que no es para comprar la salvación, sino para galardón. Dios va a premiar según hayan sido nuestras obras. ¿Cuántas hicimos y cuántas no quisimos hacer? ¿Cierto? Porque hacemos cosas buenas, pero hay cosas que tampoco no las hemos querido hacer. Si sabiendo hacer el bien y no lo hacemos. Ahora, está claro, ¿cierto? Tercero, el arrepentimiento implica volverse. Hechos 26:20. El arrepentimiento implica volverse o cambiar la manera de pensar. En otra ocasión, en la que hablaba el rey Agripa, dice Pablo, dijo que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio, ¿cierto? Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tenemos que esforzarnos en el arrepentimiento, ¿cierto? Tenemos que esforzarnos en eso. Ahora, una forma sencilla, pero bíblica, de pensar en el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados en tu forma de pensar y de vivir. Es lo que decía al hermano, que muchas veces nosotros queremos cambiar nuestra manera de vivir, pero en nuestra manera de pensar es cuando pecamos más. Y no estoy hablando tal vez de lujuria, de lascivia, sino que estamos pensando en qué Dios o a qué Dios le estoy adorando. Ahí pecamos muchos. No sabemos orar conforme a la voluntad de Dios, no sabemos cantar conforme a la voluntad de Dios, no sabemos servir al Señor conforme a la voluntad de Dios, creyendo en nuestra mente que le estamos sirviendo bien cuando estamos haciendo lo contrario, ¿cierto? Entonces, en un momento dado, ibas en una dirección en la vida y luego te das la vuelta y vas en la dirección opuesta. Reconoces que estabas equivocado, que Dios tenía razón en todo. Estás diciendo, en efecto, tengo que cambiar. En este sentido, el arrepentimiento está relacionado con la fe y la conversión. Sin embargo, es importante señalar que el arrepentimiento no se limita al momento de la conversión. Lutero afirmó de manera célebre, dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentido, su intención era que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. No es algo que se hace una sola vez, es un estilo de vida.
O sea, todos los días nosotros estamos en una actitud de cambio y de arrepentimiento delante del Señor. Juan el Bautista dijo con vehemencia a los fariseos y saduceos: den frutos dignos de arrepentimiento, como lo dice Mateo 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Él sabía que ellos se autojustificaban, sabía que se creían cercanos a Dios, pero lo que realmente necesitaban era humillarse ante un Dios santo y justo y arrepentirse de sus pecados. Ellos, a la verdad, vestían por fuera, pero por dentro, ¿qué le decía Cristo? Que estaban podridos, ¿cierto? Entonces era un cambio realmente de mente, de corazón, en actitud, en todo lo que Dios nos demanda. Cuarto, el arrepentimiento conlleva dolor por el pecado. ¿Cuántos sienten dolor al fallarle, ¿cierto?, a un ser tan hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, que sin culpa, hermano, Él tuvo que dar la vida por cada uno de nosotros? Él pagó por nosotros, no teniendo culpa de nada, hermano, sino que la culpa se la llevó Él por nosotros. Y todavía, hermano, seguimos hiriendo el corazón de Dios. El arrepentimiento conlleva dolor por el pecado. Para que una persona sea salva, Dios debe convencerla de su pecado. Debe ver la naturaleza atroz de su pecado y cómo lo ha dejado y cómo realmente lo ha alejado de Dios. Si una persona sigue siendo orgullosa y llena de justicia propia, morirá en sus pecados. Hay una ilustración del dolor por el pecado que nosotros lo podemos ver en el libro de Job, por ejemplo, capítulo 42, 5, 6. ¿Nos dolemos por el pecado nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos amargamente por nuestros pecados? ¿Qué dice? Dice: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Santiago también escribe, Santiago 4, 8, 9. Santiago también escribe y dice: aflíjanse, lamentense. ¿Qué más? Afligidos y lamentados y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esta tristeza, según Dios, hermano, a nosotros nos produce alegría, fortaleza, limpieza, pureza. Por eso es conveniente muchas veces derramar nuestro corazón hacia el Señor. No es que vivamos una vida amargada, sino que es reverencia delante de Dios. Darnos cuenta que es tan horrendo el pecado, hermanos, delante del Señor. Y a veces nosotros pecamos como si nada, amados hermanos. ¿Conversaste con Dios hoy? Amén. ¿Conversó con Dios hoy? Amén. ¿Habló con Él?
Dios le habló a usted. ¿Tuvo una comunión amorosa con el Señor? Solo cuando nos damos cuenta de que hemos ofendido a un Dios santo y justo y de que nuestros pecados se amontonan tan altos como al cielo, podemos acercarnos verdaderamente a Dios con fe. La Biblia dice, 2 Corintios 7, versículos 9 y 10, y es lo que decía anteriormente, dice, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. A Pedro Dios lo levantó, pero a Judas fue condenado. Fueron dos tristezas distintas. Nosotros somos entristecidos para arrepentimiento, hermanos, y para vida, ¿cierto? Y esa es la tristeza según Dios que nos da a todos nosotros. Así que llorar, lamentar, lloremos todo lo que sea, hermano, para que la bendición de Dios repose en nuestros corazones. Porque eso le agrada a Dios, que nosotros veamos profundamente. Por eso que metámonos a la oración, metámonos a la Escritura, porque allí Dios nos da convicción de pecado. Por eso nos acercamos entre nosotros, por eso que los hermanos venimos a la iglesia, para sentir eso, amados hermanos, que soy un pecador y necesito de la santidad del Señor. Quinto, Dios es paciente con nosotros. Ahora Él, hermano, nos perdona. Vámonos a 2 Pedro 3:9. El Señor dice, no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no solo nos da una oportunidad para arrepentirnos, Él es extraordinariamente paciente y bondadoso con nosotros. La bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es lo que le decía una vez a un hermano, y me preguntó, hermano, ¿por qué yo, estando en el Señor, sigo pecando a veces? Sigo en la misma. Y muchos pastores, hermanos, muchos hombres de Dios han dicho lo mismo. Que ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué cree usted que seguimos pecando a veces? Para ver y conocer la bondad y la misericordia de Dios. Eso es lo que muestra Dios, su amor. Si Dios mostró el amor en la cruz, pero también Dios nos muestra su misericordia y su bondad en vida. Usted va a saber cuánto Dios le puede perdonar a usted y cuán bondadoso es el Señor. Por lo tanto, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la paciencia de Dios es muy grande y poderosa. Por eso que no debiéramos decir en nuestros corazones, no, que ya he hecho tanto pecado que no creo que Dios me lo perdone. He hecho tanta maldad. No, para Dios yo soy la ovejita negra. Pero sabemos que Dios tiene una bondad muy grande, hermano, una paciencia muy grande, una misericordia que Dios te puede recibir todos los días. Si el justo cayere 7 veces, las 7 veces Dios lo levanta. Amén. No hay excusa para no orar, amados hermanos. O sea, yo no puedo decir yo soy malo.
¿Hay alguien que puede ser tan malo y que Dios no puede cubrir sus pecados? Dios, hermano, derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Dios pagó por todo. Dios pagó el 100% de nuestra vida pecaminosa. Ya, yo no voy a hacer santidad para que Él me cubra con el 30% después. No, no es así. Dios pagó por todo. Canceló la deuda en el madero de la cruz por todos mis pecados. Yo con mi vida y por dentro de la obra tengo que agradar a Dios que es divino. Es una relación personal con Dios. Ahora, cuando los predicadores evitan decir a los pecadores que están muertos en sus pecados y que deben arrepentirse, fallan realmente al llamado que Dios nos ha dado. También resultan útiles las palabras transparentes de Pablo. Cristo Jesús vino al mundo, si no me equivoco, vámonos a 1 Tito 1:15-16, aunque ahí también nos hace énfasis. Cristo dice: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cómo era Pablo? ¿Cierto? Asesinaba a medio mundo cristiano, ¿cierto? Primera Timoteo 1:15-16 dice: palabra fiel y digna, ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Sexto, el arrepentimiento conduce a la vida. La Escritura presenta dos maneras, y solo dos, de vivir. Una forma de vida se describe así: al oír esto, Hechos 11:18, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Cuando los predicadores evitan decirle a los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados y que deben arrepentirse, entonces fallan en el llamado que Dios le ha dado. El hecho de que hay esperanza y libertad en el nombre de Jesús es una noticia gloriosa para el pecador. Dios les concederá arrepentimiento, pero primero deben escuchar el mensaje para responder con fe. O sea, ¿cuándo es una buena noticia? Cuando hay una mala, ¿cierto? Romanos 10, 14 y 17. Debemos, hermanos pecadores, dar el mensaje de arrepentimiento para que tengamos plenitud de gozo en el Señor. Ahí sale, hermanos, cómo sabrán realmente los pecadores. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien, y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados, como está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Gloria al Señor. Arrepentimiento. Séptimo, un corazón sin arrepentimiento conduce a la muerte. Jeremías 5:3, 6. La segunda forma de vivir es el camino que conduce a la muerte. El profeta llorón, Jeremías,
Clamó al Señor: oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú lo heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Jeremías 3, 0. Lo más trágico en todo el mundo es cuando los pecadores permanecen endurecidos de corazón. No atienden al llamado del Evangelio a arrepentirse y creer en las buenas nuevas. Como dice Marcos 1:15. Y así elige el camino que conduce a la muerte. El Evangelio es la gloriosa noticia de un Salvador que ha bajado a la tierra para sanar y rescatar a los pecadores de su penosa situación. Pero la realidad que las Escrituras dejan clara es que no hay salvación sin arrepentimiento, el cual conduce a la fe. Un hermano me decía un día: ¿y si no siento arrepentimiento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay arrepentimiento? ¿No hay salvación? Así es. ¿Estamos sintiendo arrepentimiento en nuestros corazones? Amén. Ahora sí, hermanos, saben que ya no siento nada, yo. Ya es otra cosa, de no tener comunión con el Señor. Cuando no hay arrepentimiento en nuestros corazones, muchas veces porque está endurecido, porque practicamos el pecado. Pero una vez que tomamos la decisión, hermano, de servir al Señor, hermano, el corazón comienza a regenerarse, a tener la convicción, certeza de nuestro pecado, nuestra maldad. El pecado, hermanos, algunos los enviará al infierno, pero no a un cristiano, sino que hay advertencia para los cristianos de que debiéramos tomar esto en serio. Con esto no se juega, porque el pecado produce muchas cosas. Una de ellas es la muerte espiritual, la enfermedad y muchos estragos en nuestra vida. Te quita la felicidad, el gozo en el Señor. Y entonces comenzamos a buscar los deleites del mundo y nos hicimos amigos del mundo y ya nos hablamos con el Señor. Que Dios tenga misericordia, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición este mensaje, amados hermanos, sobre el arrepentimiento. No descansemos, hermanos, no reposemos. Hay que seguir trabajando hasta el fin de los tiempos. Arrepentimiento quiere Dios en nosotros, amados hermanos, para que podamos tener tiempos de refrigerio en el Señor. Tiempo de refrigerio. Y no las lamentaciones de una vida muy pobre en el Señor. El pecado no te deja crecer. El pecado no te deja estudiar las Escrituras. El pecado no te deja orar. Y después vamos a pasar lo que es realmente lo que es un adorador. ¿Cómo debiéramos adorar? ¿Es la música la que adora a Dios? ¿Es nuestras manos las que adoran a Dios? ¿Es la iglesia la que adora a Dios? ¿Es un verdadero adorador? ¿Las luces adoran a Dios? ¿Los instrumentos? ¿Las lindas voces? Lo que realmente nosotros, la verdadera adoración, es que nosotros conocemos a quién estamos adorando. Esa es la verdadera adoración. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre,